la contrapublicidad. Después haremos un trabajo en grupos de creación contrapublicitaria y al final lo que haremos será una puesta en común de los trabajos que vayáis haciendo por grupos, ¿vale? Entonces, como decían ayer, ¿no? Y decíamos al principio, en Consume hasta morir, y desde luego no solo Consume hasta morir, sino otros muchos colectivos que vamos a ver ahora, trabajamos el tema de la contrapublicidad, ¿no? Trabajamos el tema de la contrapublicidad como un instrumento de rebeldía mediática y de denuncia frente a este sistema que nos da una publicidad que es unidireccional, en el sentido de que cuando nosotros o nosotras vemos anuncios como los que veíamos antes, nos podemos sentir ofendidas o molestos, o podemos creer que no nos gusta, pero no tenemos posibilidad de responder, ¿no? La publicidad está concebida para ser algo del emisor al receptor, y los receptores, nosotros y nosotras, no tenemos posibilidad de respuesta. Una publicidad de la que además es difícil escapar, ¿no? Porque supongo que os comentaba Isidro ayer que diariamente recibimos cada persona unos 3.000 impactos publicitarios, más en las grandes ciudades donde todos los espacios públicos cada vez están más llenos de publicidad. Yo puedo elegir cambiar de canal la tele o pasar rápido las páginas del periódico donde vienen los anuncios publicitarios, pero es imposible que consigamos escapar de ellas porque hasta soportes como son los baños públicos pues han aumentado mucho en cuanto a la demanda de esos lugares también para meter la publicidad, ¿no? Cuando uno camina por una ciudad grande, quizás una no tan grande, pues ve que las estaciones de metro, las cabinas telefónicas, los autobuses, las marquesinas, todo, absolutamente todo, está lleno de publicidad. Y especialmente relevante cuando esos espacios son espacios públicos, no son espacios privados. Por lo tanto, la contrapublicidad surge como una respuesta comunicativa ante esta publicidad que se nos da como unidireccional. Tiene un fuerte papel ideológico y de denuncia, de criticar un modelo de consumo que hace que saltemos por encima de nuestras necesidades más básicas, como pueden ser comer sano o cuidar de las personas cercanas, para pasar del lado de las necesidades creadas por el mercado, que nos hacen quizás alimentarnos con salchichas envasadas al vacío baratas y dedicar menos tiempo al tema de los cuidados que hablábamos antes, para poder invertir ese dinero pues, en cambiar el coche cada X años, conseguir un móvil nuevo cada 2 o un MP3 con mejores prestaciones, ¿no? Por ejemplo. De manera que la contrapublicidad nos pretende hacer reflexionar para hacer que los ciudadanos, la ciudadanía, sepamos que nuestros actos de consumo pueden convertirse también en acciones políticas y acciones de cambio que produzcan pues, una manera diferente, ¿no? Una sociedad diferente. Se trata también con la publicidad de desenmascarar el papel ideológico que tienen los anuncios, que es una de las cosas que hemos estado haciendo antes. Los productos tienen asociados a las marcas unos ciertos valores que desde luego no son triviales, ¿no? Salía por ejemplo antes los anuncios de Axe que tienen asociados los valores de la seducción. Cuando pensamos en Nike pensamos en la superación, cuando pensamos en Benetton la multiculturalidad. O sea que cada marca elige un valor que asociar a ese producto como imagen de marca, cuando en realidad no entiende de ideologías la publicidad, ¿no? Entiende de cuentas y de ventas, pero la misma marca de coches puede utilizar un anuncio, una estrategia publicitaria para vender un coche utilitario chiquitito, por ejemplo, que tenga que ver con los valores supuestamente feministas, ¿no? No sé si recordáis un anuncio de Mazda, que era un coche que, bueno, que había como unos cuantos hombres, había un hueco pequeñito y decía, bueno, esta mujer no va a conseguir aparcarlo. Y ella lo conseguía con una estrategia así un poco extraña, ¿no?
pues la misma marca de coches, la misma empresa, es capaz de crear un anuncio que defienda supuestos valores feministas y un anuncio que defienda valores absolutamente patriarcales cuando en vez de vender un coche utilitario pequeñito tiene que vender un coche familiar, por ejemplo, ¿no? De manera que también es interesante desenmascarar esto. La publicidad, en definitiva, es el papel, es el canal ideológico que utiliza el consumismo para convencernos de cómo suplir nuestras necesidades. Distintas sociedades tenemos las mismas necesidades, no solo de alimentación y techo donde resguardarnos, sino también de cierta repercusión social, de ser dentro de nuestra comunidad o nuestro entorno reconocidos de cierto modo. Y la publicidad nos dice de qué manera tenemos que generar esas identidades, ¿no? Es también, como decíamos antes, pues la responsable como canal ideológico de invisibilizar todas esas tareas de las mujeres y de la naturaleza que forman parte de la esfera de lo gratuito, de lo voluntario de alguna manera y de lo invisible, y se nos promete como una fuente de satisfacción de las necesidades cuando en realidad no lo es, ¿no? De esa manera la contrapublicidad lo que pretende es que diferenciemos el discurso publicitario de las soluciones reales que nos pueden llevar a crear una sociedad más feliz, en definitiva, ¿no? Porque a pesar de que supuestamente las sociedades de los países del norte tenemos a nuestro alcance todas las posibilidades para crear individuos felices, resulta que no lo somos tanto cuando miramos los índices de depresión o los temas de injusticia. De manera que empecemos a pensar, y la contrapublicidad también propone un poco eso, dónde están las soluciones reales, ¿no? Y pensamos desde luego que esas soluciones reales, esas alternativas se tienen que crear desde lo colectivo y que sin duda nunca van a venir de la mano de las mismas empresas que están contribuyendo a crear los problemas, ¿no? A pesar de que ahora parece que para ser ecologista basta con comprarse un coche de estos que llaman ecológicos, aunque es imposible que un coche sea ecológico, ¿no? Todos los coches emiten, incluso los eléctricos, que evidentemente para cargar sus baterías también se hace a partir del consumo de combustibles fósiles. Pues la publicidad, por ejemplo, consigue esa inquietud que muchos y muchas tenemos respecto al tema ambiental, que lo solucionemos a través de la compra de objetos de consumo, ¿no? Con unas publicidades muy cuidadas, como también se comentaba antes, con mucho presupuesto y que muchas veces nos ponen la carne de gallina, ¿no? Anuncios como los de Repsol de Inventemos el Futuro, Endesa para los hijos de tus hijos, ¿no? O sea que, bueno, todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un breve repaso por la historia de la contrapublicidad para contextualizar un poco y que tengáis algunas referencias antes de que vosotros y vosotras pues, os lancéis a hacer vuestras contrapublicidades, que será lo que hagamos a continuación, ¿no? Comenzamos en los años 60. Bueno, siento que la letra está muy pequeña, pero no os preocupéis porque yo os voy a comentar todo lo que pone ahí. Lo que tenéis aquí es algunas imágenes de arte pop. Esto todavía no es contrapublicidad, pero comenzamos aquí la historia de la contrapublicidad porque estas formas de expresión del arte pop, que lo que hacían era meter parte de ese lenguaje de las ciudades publicitario mismamente y que intentaban bajar un poco el arte como algo más elitista a algo más mundano, por decirlo de alguna manera, es algo de lo que luego el movimiento contrapublicitario empieza a beber, ¿no? O sea que digamos que estas formas de expresión empiezan a generar un pequeño germen del cual luego bebería el movimiento contrapublicitario, todo de ese movimiento contracultural, ¿no? La contrapublicidad comienza así de manera más evidente a partir de los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Aquí tenéis un anuncio en el cual antes decía en cualquier ocasión fuma Winfield, y lo que han hecho los contrapublicitarios en este caso es cambiar, alterar algunas de las letras para que ahora, en vez de decir en cualquier caso fuma Winfield, diga tío como odio los Winfield.
Esto sería un primer ejemplo de contrapublicidad. Está en inglés y no es casual porque este movimiento contrapublicitario comenzó a fraguarse en la costa oeste de Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades de la costa oeste, también en Estados Unidos, también en Nueva York. Y este movimiento contrapublicitario empieza directamente con los ataques a las vallas publicitarias, y esto tampoco es casual, porque en este momento las grandes ciudades empiezan a llenarse de esas vallas publicitarias que antes no existían, ¿no? Entonces empieza a ser un sugerente lienzo artístico para que algunos de estos movimientos de protesta empiecen a realizar ahí sus acciones. Posteriormente, estos movimientos también pasarían a distintas ciudades europeas, Londres, París, Berlín, y bueno, luego ya llegaría a otras como España, como veremos posteriormente, ¿no? Entonces la idea es, comienza las grandes metrópolis porque es ahí donde comienza a llenarse el espacio urbano, el espacio público de estas marquesinas que sugieren una respuesta, ¿no? De manera que ahí ya empezamos a ver un poco la relación entre esos movimientos más artísticos y los movimientos de protesta, el antirracismo, el feminismo, el sindicalismo, el ecologismo, que empiezan a encontrar algunos nexos de unión y empiezan a investigar otras formas de lenguaje y otras maneras de expresar algunas de las demandas. Aquí tenéis otro, este es del colectivo Reclaim the Streets en Londres. Es un anuncio de Ford en el cual han pegado una bicicleta, ¿no? O sea, la bicicleta no forma parte del anuncio, y un poco para llamar la atención sobre eso, ¿no? Si el espacio público se utiliza para decir que te compres un coche, ¿no? Y que ese es el transporte alternativo en Londres, pues nosotros vamos a decir otras cosas que queremos decir. Fijaos que esto no es un manifiesto, no es un tríptico en el cual se explique la importancia de utilizar la bici respecto al coche, ni que se utilice para decir los problemas que el transporte motorizado privado conlleva. Sin embargo, viendo esa imagen ya captamos perfectamente la idea, ¿no? De ahí también la importancia de la contrapublicidad como investigación de otros lenguajes distintos para lanzar determinados mensajes. Este es otro ejemplo, una acción sobre la guerra de Irak de la Otinita en 2004 en Madrid, y bueno, simplemente lo que hizo este colectivo fue poner en una señal normal que hay en frente de cualquier colegio una bomba y la palabra Irak. De manera que otra vez volvemos a esta misma idea de antes, ¿no? Con una sencilla alteración de la señal estamos mandando un mensaje de una manera diferente y bueno, quizás más sugerente, ¿no? Este es otro ejemplo de contrapublicidad. Esto es un día que hay en el barrio de Lavapiés en Madrid, y durante mucho tiempo hubo una especie de guerra de guerrillas entre los del día y la gente que jugaba a alterar lo que ponía en el día, ¿no? Entonces, en vez de día autoservicio de descuento, pues se puede leer día provicio de cuento. Sacaron más, ¿no? Nosotros tenemos fotografiado este, pero había otros eslóganes parecidos. En realidad uno puede pensar, bueno, no estamos diciendo nada, ¿no? No estamos lanzando un mensaje contundente contra nada. Sin embargo, hay algo que sí que estamos haciendo, ¿no? Que es que cada día cuando pasamos por ahí y vemos que eso es un día porque lo pone grandemente, ellos tienen la posibilidad de poner y expresar en la pared de su autoservicio su marca. Sin embargo, cuando pasamos por la calle estamos pasando por un espacio público en el cual estamos viendo eso, ¿no? De manera que si lo alteramos, de alguna manera estamos respondiendo a esa publicidad para decir, bueno, pues yo también puedo expresar en el espacio público otra serie de cosas, ¿no? El BLF, el Billboard Liberation Front, fue uno de los grupos y sigue siendo importantes en este sentido, porque lo que significa su nombre es Frente de Liberación de Vallas Publicitarias, ¿no? Entonces, a lo que se dedicaba este grupo,
es a liberar las vallas, ¿no? Y liberar las vallas significa cambiar y alterar esas imágenes para que digan una cosa diferente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Solo con la imagen anterior, una cosa que muchas veces no se recuerda. Esta chica que está aquí aparece, es una contrapublicista que justamente Naomi Klein, que es escritora del libro No Logo, probablemente es la intelectual, y digo la intelectual y el intelectual más importante de los últimos años, Naomi Klein. Es decir, que también hay que a veces reivindicar que sí, que bueno, que mujeres hay en muchos puestos, pero probablemente la mayor intelectual ahora mismo en el mundo de este tipo de temas sea Naomi Klein, que es una canadiense que ha escrito el libro No Logo, por si os interesa, que describe muy bien todo esto que estamos viendo de la época del logo, de los intangibles que hablamos ayer y todo eso. Y como anécdota, deciros que esta chica aparece en el libro de Naomi Klein y ella cuenta justamente como una adolescente, que esta chica se une al Frente de Liberación de Vallas Publicitarias. Dice, ella misma explica que como una forma de liberarse de la presión estética que ella, como una adolescente, sentía. Es decir, cada vez que tacha un anuncio de estética en su ciudad, lo que ella observaba era que de alguna manera se quitaba de encima esa presión estética de que tienes que ser siempre guapa, etcétera, etcétera, ¿no? Que era una forma casi de terapia la contrapublicidad para ella. Pues un ejemplo de eso que estábamos comentando, de una acción del BLF en San Francisco, esta que tenéis aquí, esto es un panel de Camel original, no se ve muy bien en la foto, pero es un panel luminoso, y ahí veis subidos a una escalera un par de operarios del BLF, y lo que hicieron fue cortar algunas partes de los luminosos para que al final lo que pusiera es esto, ¿no? Aún no he muerto. Un poco con la idea, ya sabéis que en Estados Unidos con el tema del tabaco son bastante, bueno, pues de un extremo o de otro, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, pues lo que pensaban, y en eso también consiste la contrapublicidad, es desvelar lo que hay detrás de los anuncios. Y un anuncio de tabaco en realidad debía parecerse bastante más a esto que al otro, ¿no? Que a lo que estamos acostumbrados. Y este es otro ejemplo de lo mismo, es una valla interactiva, y lo que hicieron fue elegir una valla que estaba a pie de calle, también es una acción del BLF, y bueno, este es un cantante, y esta es la valla, ¿no? El anuncio original. Y lo que hicieron los activistas del BLF fue tachar parte del anuncio y poner un bocadillo. Pues esto tan simple es justo lo que comentábamos al principio, de dar una respuesta comunicativa frente a la publicidad. Frente a un anuncio al que no podemos responder, nos guste o no, la contrapublicidad nos plantea una manera de dar respuesta, y este es un ejemplo de ello. Ponen un bocadillo con unas tizas para que los transeúntes que pasaran por allí pudieran escribir lo que les pareciera. ¿Y qué es lo que está pensando Tang? Pues ¿qué está pensando? Algunas de las propuestas que había es: ¿a que soy guapo? ¿Y tú qué piensas? ¿Me pagan demasiado y sin trabajar? ¿O quiero trabajar en el zoo viendo pingüinos? Lo mismo que os comentaba antes, ¿no? En principio puede parecer, bueno, pues esto no es muy revolucionario, no plantea un mensaje muy contundente. Sin embargo, sí que nos está mostrando una manera diferente de relacionarnos con la publicidad y de relacionarnos con los espacios públicos de nuestras ciudades, en los cuales ya se plantea un apropiamiento de estos espacios en vez de dejarlos para que la publicidad campe a sus anchas, ¿no? Bueno, aquí hay algunos otros ejemplos de lo que ponían, y aquí ya están desmantelando el cartel. En la década de los 90 aparece un colectivo muy importante en el tema de la contrapublicidad que se llama Adbusters en Canadá. Os leo cómo se definen ellos mismos. Somos una red global de artistas, activistas, escritores, malabaristas, empresarios, educadores y estudiantes
que lucha por introducir un nuevo activismo social en la era de la información. ¿Por qué digo que es importante este colectivo? Pues porque marca un hecho importante respecto al tema de la contrapublicidad, y es que se empieza a incluir fuertemente una crítica a todo el tema de las multinacionales dentro de la creación contrapublicitaria. Aquí en España, también más o menos en la misma época, un poquito después, también se empiezan a ver esas conexiones entre el movimiento antiglobalización o distintos movimientos sociales con el mundo artístico. De manera que el mundo artístico ofrece algunas herramientas de expresión gráfica para lanzar algunos mensajes, y los movimientos sociales lo que aportan es el sustento ideológico. De manera que uniendo estas dos cosas se consigue una potencialidad comunicativa mucho más alta, ¿no? Si pensamos todo lo que consigue la publicidad en cuanto a creación de ideología, la idea es: vamos a utilizar esos mismos canales, o al menos esas mismas herramientas, ya que a los canales no vamos a llegar a todos, pero sí esas mismas herramientas para lanzar mensajes distintos, ¿no? En el 2001 hubo una cumbre contra el Banco Mundial en Barcelona, y en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, hubo un experimento muy interesante dentro del museo en el cual gente del movimiento antiglobalización se juntó con personas del mundo artístico para generar una contracultura diferente y una manera también distinta de comunicar los mensajes que los movimientos sociales tenemos, ¿no? Una especie de entendimiento importante entre pues, esa vanguardia artística y las plataformas sociales, entendiendo que hasta entonces quizás no se veía tanto como una herramienta fundamental para la lucha de los movimientos sociales el poder acceder a los medios de comunicación de una manera diferente, menos aburrida, más sorprendente, más llamativa, bueno, de esa manera, ¿no? Aquí tenéis algunos de los ejemplos de contrapublicidades de Adbusters. Ese es el anuncio real de Camel, y aquí un anuncio que ha hecho Adbusters, ¿no? Ellos piensan que un camello fumando tanto pues debía tener un aspecto bastante más parecido al que está en este lado de ahí, ¿no? Del que está en el otro. De manera que un poco se trata de eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mensaje que debía haber detrás de un anuncio como este? Aquí tenemos otro anuncio de Adbusters. Aquí sí que consiguieron colocarlo en un lugar más importante. Este está en Times Square, en Nueva York, lo pusieron en el 2001, y no sé si se ve muy bien desde atrás, pero en la bandera de Estados Unidos, en vez de las estrellitas, lo que hay son los logos de las multinacionales, ¿no? Declara tu independencia de los dictados de las multinacionales, sería un poco la idea que plantean con esto. Como podéis ver, es una idea bastante potente, ¿no? La idea de ver hasta qué punto los gobiernos gobiernan y no son las multinacionales las que están gobernando. En definitiva, aunque tenemos una democracia poco participativa, de alguna manera los gobiernos son elegidos. Sin embargo, ¿quién elige a las multinacionales que nos están gobernando, ¿no? Pues esta es un poco la idea, una crítica potente en este sentido. Y ahí podemos ver un poco la diferencia entre la comunicación más tradicional de los movimientos sociales a una comunicación que se basa también en un cuidado lenguaje gráfico y en una cuidada estética, igual que hacen los anuncios, ¿no? Pero como decía antes, para transmitir un mensaje diferente. Y ahí se abre con Internet, se empieza a fraguar una manera diferente de hacer contrapublicidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un detergente, Homo si funciona, como veis a Michael Jackson, y la idea es ver un poco cómo Internet ha conseguido abrir un montón de canales para que los contrapublicistas y las contrapublicistas puedan expresar aquello que no van a poder expresar en los medios de comunicación tradicionales, porque ya sabéis que la publicidad es muy cara, ¿no? Como ejemplo de esto surge también la red Nodo 50, que muestra también cómo el uso de esta nueva herramienta de Internet en países del norte, ya sabemos que
que no es algo que esté utilizado a nivel mundial, pero el movimiento contrapublicitario surge aquí en los países del norte, pues empieza a generar un lugar de encuentro entre distintos movimientos feministas, antirracistas, ecologistas, movimiento antiglobalización, que empiezan a encontrar un espacio propio dentro de la red y un espacio también de difusión de distintos mensajes. Aquí tenéis otro, bueno, tiene una alta ortografía, debería poner el pequeño burgués. Internet también ofrece la posibilidad de alterar los logos de una manera rápida y fácil, ¿no? Y con la misma idea de antes, ¿no? Con un simple vistazo, igual que reconocemos el Corte Inglés, pues podemos alterar de este modo. Otro ejemplo más, ron añejo cacique y bueno, un ron demasiado añejo, dice. Este es del movimiento contrapublicitario del MOCO. Y igual que ocurre con otras cosas, la contrapublicidad también ha sufrido una institucionalización, quizás una cooptación de sus herramientas, y estos son dos carteles que son reales. Ese es el cartel real de la película de Bridget Jones, Sobreviviré, y lo que hicieron para la película de Crimen Perfecto pues es una especie de contrapublicidad, aunque en este caso sí sería comercial, parodiando el otro anuncio, ¿no? O sea que digamos que dentro del propio discurso hegemónico pues también se ha utilizado estas herramientas, ¿no? Importante decir que la contrapublicidad tiene diferencias claras con la publicidad, que ya las estáis viendo, ¿no? Y una de ellas es, a pesar de utilizar herramientas parecidas, evidentemente la contrapublicidad nunca busca vender nada, busca generar ideas, generar formas diferentes de ver las cosas y buscar lenguajes nuevos de comunicación, pero nunca vender. Gente que ha trabajado también mucho el tema de la contrapublicidad, aquí tenéis una persona relevante que podéis visitar su web, que se llama Banksy. Tiene también un documental que también está interesante si lo queréis ver, y digamos que él se le denomina así un poco como el rey del stencil, ¿no? de las pinturas con plantilla. Esto que tenéis aquí es una imagen real de uno de los muros de segregación que Israel construye para separarse de los palestinos. Y bueno, pues ahí se ve muy claramente, ¿no? Esto que comentábamos de la unión entre lanzar un discurso muy potente con la belleza artística del lenguaje gráfico en este caso, ¿no? Esa niña subiendo con los globos para poder pasar al otro lado del muro. Otra de las acciones que hizo este contrapublicista fue en el Museo Británico. Lo que hizo fue colgar una falsa pintura rupestre, no sé si lo veis bien arriba, si lo veis en la imagen, pero lo que sale es una especie de hombre primitivo empujando un carrito de la compra, ¿no? Como denuncia también a esto mismo. Como os imaginaréis, si él lo que hubiera hecho hubiera sido únicamente poner esta piedra falsa en el museo y dejarla ahí, pues lo hubiera visto un número muy reducido de gente. Sin embargo, al hacer la foto y colgarla en internet, pues resulta que la difusión es mucho mayor, y esa es la potencialidad que genera internet respecto a otros medios de comunicación que son más difícilmente accesibles por los movimientos sociales. Entra entonces aquí otro grupo de Yes Men, que lo que hicieron fue hacer una fuerte crítica a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, también utilizando estas herramientas contrapublicitarias. Hay un vídeo que podéis ver también que muestran cómo hicieron sus acciones, pero básicamente lo que hicieron fue inventarse una web como la de la OMC, pero no era la OMC. Entonces, cuando la gente les escribía para pedirles charlas, ellos iban a dar las charlas y contaban cualquier barbaridad respecto a hay que exprimir al máximo a la gente porque el beneficio económico es lo más importante, tal, y resulta que comprobaban que la gente les aplaudía, ¿no? Frente a ese discurso neoliberal salvaje, ellos pensaban hacer como una provocación, pues resulta que la gente respondía aplaudiendo, ¿no?
por eso que comentamos este discurso hegemónico que tan fuertemente está pisando sobre los países del norte. Y bueno, lo ponemos como ejemplo para ver también cómo, bueno, pues cómo Internet sirve de plataforma para los movimientos sociales. Hay un festival de contrapublicidad y queríamos poneros un vídeo que fue el ganador de este festival, que se llama Meme Fest en 2003, y ahora lo comentamos. Naomi Klein, la persona que comentaba antes, Isidro, que había escrito el libro de Logos, tiene otro libro que se llama La doctrina del shock, también altamente recomendable, y que habla de una manera bastante detallada y con muchos ejemplos en muchas partes del planeta, cómo precisamente este modelo del neoliberalismo consigue ir implantando empresas, ¿no? Y plantando, pues, como viene aquí a modo de bombas, pero que en realidad no es tan exagerado, en cualquier lugar del planeta en el cual se ha producido una crisis, ¿no? Y la población está en estado de shock, y ese estado de shock impide que nos demos cuenta o poder reaccionar frente a la privatización que ocurre, ¿no? En muchos de estos lugares donde hay guerras, donde hay una catástrofe natural. Ella detalla muchos ejemplos. ¿Por qué es importante y por qué ponemos precisamente este vídeo contrapublicitario? Pues por lo que comentábamos antes de las multinacionales, ¿no? Resulta que las multinacionales no solo deciden muchas de las políticas que se están poniendo en práctica en muchos países del mundo, sino que aparte de no ser elegidas, nadie las juzga. ¿Quién juzga a una multinacional como Repsol, que tiene su sede aquí, pero sin embargo sus actuaciones son, por ejemplo, en Ecuador o en Colombia? Resulta que muchas de estas empresas multinacionales acaban actuando en distintas partes del planeta donde hay mucha más flexibilidad laboral y ambiental, y no hay ningún tribunal que las juzgue ni que diga si sus actuaciones están bien o no, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, otra de las cosas que hace la contrapublicidad es desvelar no solo lo que el discurso publicitario da y lo que hay detrás de esos productos, sino también qué ocurre con las empresas que hay detrás de esos anuncios que nos venden determinadas cosas, ¿no? De manera, así por resumir algunas ideas, que desde la década de los 80 este movimiento contracultural empieza a unir ese activismo social con ese movimiento así más de vanguardia artístico, y estos dos movimientos confluyen en una crítica al papel ideológico de la publicidad y una experimentación lingüística que es muy necesaria, creemos, para los movimientos sociales, ¿no? Se empieza a beber de ese lenguaje que hay en las ciudades, de ese lenguaje que aparece en las vallas comerciales, para apropiarse de esos espacios públicos para hacer también cosas propias. La contrapublicidad plantea una crítica fuerte al modelo de consumo, a esta espiral consumista, y plantea también respuestas.
trabajando conjuntamente con asociaciones de consumidores, movimientos ecologistas, redes de comercio justo, para crear un nuevo sujeto y una nueva colectividad social que no sea tan pasiva, que no sea tan hedonista e individualista, sino que empiece a ver las cosas de otra manera. Y es muy importante esta idea, ¿no? Que digamos que el movimiento contrapublicitario, si no tuviera ese sustento ideológico que le dan los movimientos sociales, podemos decir que se quedaría un poco cojo, ¿no? O sea, que le hace falta ese marco de acción, ese sustento ideológico que le hace poder hacer una crítica más real, ¿no? Es importante también ver que muchas veces a los ecologistas nos dicen, yo creo que con mucha razón, que siempre estamos diciendo que todo está fatal y que lo hacemos todo mal, ¿no? Entonces siempre como que andamos echando la bronca a todo el mundo diciendo, uff, vas en coche, consumes mucho y estás tomando este producto que viene de la otra parte del planeta, ¿tú sabes lo que gasta eso? Es horroroso, ¿no? O sea, como que digamos que estamos siempre generando un discurso negativo respecto a esto. También es cierto que con el panorama que está cayendo pues es complicado, ¿no? Pero en cualquier caso eso es cierto, ¿no? Es cierto esa imagen de echar la bronca todo el rato, y precisamente la contrapublicidad consigue lanzar esos mismos mensajes pero de una manera diferente para que lleguen de un modo distinto a las personas, ¿no? Y no es lo mismo que nos planteen el mundo está colapsando y nos tenemos que andar con ojo porque la crisis socioambiental que hay es muy fuerte, que nos lo digan con palabras, a que nos lo digan con una imagen que sea más llamativa y que quizás nos haga reflexionar de otra manera y consiga movernos las neuronas de otro modo, ¿no? De manera que la publicidad además tiene la potencialidad, y la contrapublicidad por tanto, de trabajar un montón de temas. Porque es que los anuncios, nosotros hoy hemos visto anuncios que tenían que ver, ¿no? con el tema que se trabajaba en estas jornadas, pero igual podíamos haber trabajado otros muchos temas distintos. De manera que la contrapublicidad nos permite también trabajar un montón de temas diferentes, nos permite acercarnos a ese lenguaje del consumo y a descifrar qué es lo que hay detrás de estos anuncios y profundizar así en las contradicciones de estas empresas, ¿no? Aquí tenemos algunos, más específicamente de un poco de lo que trabajaríamos hoy, de lo que hemos trabajado hoy. Este es un contraanuncio que anuncia un pintalabios, ¿no? Pero como que los labios no se ven mucho, pues esa sería un poco la idea de la contrapublicidad, ¿no? Lanzar así un mensaje llamativo que haga un poco reflexionar. Aquí tenemos otro, cómo sería un hombre anuncio y una mujer anuncio, ¿no? También es un anuncio contrapublicitario. Están más elaborados, pero hay muchas otras maneras de hacer contrapublicidad. Hoy no nos podemos extender más, pero podéis ver múltiples ejemplos en internet, ¿no? Otro más, tan largo como su coche, alargamiento de pene con prótesis, trabajamos todo tipo de tamaños, confidencialidad y discreción. Otro ejemplo, algo está cambiando. Veis que hay como distintas herramientas. Nosotros trabajamos mucho también en institutos y hay pues desde coger una foto cualquiera y añadirle un eslogan, y alterar un anuncio que ya estuviera, crearlo desde el inicio de manera diferente. Y terminamos esta parte comentando algo que tiene que ver con el 15M, ¿no? Esos son carteles que estaban colgados en la Puerta del Sol. Me gusta el democracia, pero esta es como ausente. No hay pan para tanto chorizo. Si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir. ¿Por qué ponemos esto precisamente del 15M? Pues porque lo que vimos nosotros en Madrid, que es el lugar donde vivimos, es que de repente surgió una gran creatividad y una gran diversidad de maneras de expresión con este movimiento, ¿no? Resulta que había mucha gente con ganas de decir cosas y no encontraba ese espacio en ningún lugar de la ciudad, y de repente la Puerta del Sol se convirtió en un sitio de expresión de otras cosas que no era publicidad, ¿no? Que es a lo que normalmente estamos acostumbrados cuando paseamos por el centro de ciudades como Madrid.
Algunos de los carteles ya se parecían mucho más a la contrapublicidad. Bienvenidos a la República Independiente de mi plaza, que es claramente un contraanuncio de un anuncio de IKEA, ¿no? Parodiando el mismo mensaje que utiliza IKEA. Se vende estado de bienestar, error del sistema, reinicia. Como veis, son mensajes muy potentes que a muchos y muchas nos sacan una sonrisa y que sin embargo nos hacen reflexionar sobre cosas importantes, ¿no? Estos mensajes que hay aquí son mensajes de calado. Otro ejemplo, el de la izquierda, sería el anuncio original: Fresh Camping, tu campa y cada día el de más gente. Y abajo otro contraanuncio distinto, ¿no? Con esta breve historia de la publicidad vamos a pasar a la segunda parte, que es